pasos inciertos, un susurro en el viento, suave y eterno, la luz me llama desde el silencio. Saludos hermanos, hermanas de nuestra diócesis de Alajuela Medio. Es un gusto saludarles en este día en un nuevo programa de Historia de una Vocación. Este programa que precisamente nos cuenta la hermosa historia de aquellos corazones que responden al Señor a una determinada vocación y que partimos de una gran vocación a la santidad. Hoy nos acompaña un invitado especial, como todos los que han estado con nosotros durante estos espacios. Este es el segundo programa de este año 2026. El anterior programa nos acompañó la hermana María Gabriela como parte de la vida consagrada de nuestra diócesis, y en esta ocasión nos acompaña un invitado especial que tiene que ver mucho con el tema de la misión adyente, del impulso misionero que todos los bautizados tenemos que tener en nuestra amada iglesia. Vamos a dejar que él se presente y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José. Muy buenos días, tardes, pues a la hora que estén viendo el programa. Es un gusto y un placer poder pues venir y compartir un poco, ¿verdad?, lo que es la historia de vida de mi persona. Mi nombre es José David Rojas. Yo soy de la diócesis, de la parroquia de Palmares de Alajuela, y pues aquí estamos con mucho gusto, muchas ganas y tal vez pues llevar un poquito el ejemplo, ¿verdad?, para aquellas personas que tal vez no saben dónde pueden servir, algún llamado que tengan, etcétera, y tal vez pues mis palabras pues les pueda ayudar en algo. Gracias, José David, por acompañarnos. José David estuvo presente, si usted vio la transmisión el domingo de la Palabra de Dios en el lectorado del seminarista Harvey, también estuvo José David, que recibió un envío misionero especial de parte de Monseñor Bartolomé y de parte de toda nuestra iglesia. Pero pronto vamos a hablar un poco ya más detalladamente de eso. José David, para iniciar, cuéntanos un poquito quién es José David, cómo fue creciendo en este sentido y pertenencia a una iglesia, en ir reconociendo al Señor como su fuerza. Cuéntanos un poquito de su historia. Pues mira, bueno, como todos, ¿verdad? Tenemos una compañía desde pequeños, por medio de nuestros abuelos, por medio de nuestros padres. Yo desde pequeño empecé como monaguillo allá en la parroquia en Palmares. Me mantuve en el servicio durante mucho tiempo como servidor del altar, y me recuerdo que en Semana Santa y en fechas especiales, etcétera, tal vez la familia misma hacía actividades o iba de paseo, etcétera, y yo le decía a mi mamá, déjeme con mi abuela, por parte de mamá, la abuela materna, déjeme con mi abuela y para acompañar a mi abuela, entre comillas, a la Eucaristía. Pero no era tanto para acompañar a mi abuela, era porque me nacía y porque yo decía, qué bonito, quiero servir, etcétera. Entonces me quedaba, no iba a las actividades para ir a
a participar de las procesiones, ir a participar de la Eucaristía, etcétera. Entonces, de verdad que ha sido todo un caminar, ¿verdad? Después de que estuve varios años trabajando como servidor del altar, pues ya empecé con pastoral juvenil, porque ya era un poquito más grande. Aún así todavía servía en el altar. Me acuerdo por allá en los años de 1992, 93, una cosa así, que fue más o menos cuando fui empezando a servir. Y por cierto estaba el padre José Luis Morales en la parroquia, Pollón, el famoso Pollón. Él es el padrino mío de confirma. Y pues todo se fue, ¿verdad? Alineando para pues ir entregando el servicio, y cada vez que iba sirviendo y cada vez que iban pasando los años, pues uno se iba enamorando más de aquello, de que uno decía qué bonito, y aún hoy por hoy todavía me pasa el hecho de decir qué bonito el servir y poder entregar un poquito a los demás, ¿verdad? Entonces es parte de. ¿Y cómo fue ese José David de joven? Uno relaciona la juventud, la adolescencia con que sea un poquito ya se enfría o le gusta menos ir a la iglesia, o incluso ya, ¿verdad? Entre sus amigos les cuesta un poquito más decir voy para misa o sirvo en un grupo. ¿Cómo fue esa transición de adolescencia, joven? Vieras que era curioso porque yo no pasé por esa transición en el sentido de que me diera vergüenza decir soy servidor del altar. E incluso me acuerdo cuando estaba como en cuarto año del colegio, que uno de los profesores decía cuando empiezan las clases, que todo el mundo se empieza a presentar, etcétera, y el profesor ¿de qué era? Profesor Danilo, profesor de sociales, sí, profesor de sociales, decía, este muchacho que tiene tantos años, en ese entonces tenía como 16 años, y que lo vemos sirviendo todos los domingos en misa y corriendo y esto, ¿verdad? Entonces, como les digo, desde pequeño siempre fue un motivo de alegría para mí el servir en misa, estar presente, ayudando, etcétera, ¿verdad? Fui muy noviero, tuve muchas novias, más sin embargo siempre les decía vamos a misa, y si no iban conmigo pues yo me iba solo, ¿verdad? Pero siempre era fue algo bonito, algo especial que Dios ha ido cultivando, digo yo, desde mi juventud, desde mi niñez, ¿verdad? Pues para ahora dar el paso que estamos dando, ¿verdad? Claro. Y en todo este amor a la iglesia, desde joven, desde niño, ¿cómo fue la familia o algún familiar que fue como referente para impulsarlo? ¿O fue algo que el Señor le regaló en su corazón y que usted poco a poco fue descubriendo? Yo a los 7 años, mis papás me tenían en clases de piano en la etapa básica de la Universidad de Costa Rica en Palmares. Y me acuerdo que yo pasaba por mi casa está como a 600 metros de la escuela, pero en ese trayecto está la iglesia del centro en Palmares. Y me acuerdo que yo pasaba por ahí y escuchaba que estaban tocando el piano, el órgano de tubos, el órgano que está ahí en la iglesia. Y entonces yo entraba a la iglesia, ¿verdad? Entonces yo me quedaba viendo así como para el coro, ¿verdad?, de la iglesia, y el señor que estaba tocándolo, en un momento determinado me invitó a pasar y yo le conté, ¿verdad?, que yo estaba en clases, etcétera, y me dejó tocar el órgano, ¿verdad? Y entonces ahí fue como un clic que hice en aquel momento, y desde ahí empezó todo el asunto, porque ya entonces vi un poco con más conciencia, ¿verdad?, lo que era el servicio, etcétera. Claro, no puedo dejar de lado decir
que mis abuelas, ¿verdad? Mi abuela era ministra de la comunión por parte de mi papá. Mi abuela por parte de mi mamá era la que andaba siempre jalando yo para todas las Eucaristías y las procesiones en aquellos entonces. Y entonces ellas me ayudaron, me inculcaron aquel amor, porque no era solamente ir a la iglesia, sino que también ellas se sentaban conmigo, me empezaban a explicarme, empezamos a tener una conversación. Entonces ellas también se encargaron de ir teniendo yo ese enamoramiento. Y como en aquel momento el piano era lo que me estaba gustando, ¿verdad? Y me invitaron a conocer y a tocar el órgano de la iglesia, pues obviamente todo se juntó, todo se cuajuló, ¿verdad? Sí, ahí se fusionó para que empezara en el servicio. Ya luego conocí la parte de los monaguillos, entonces ya me metí como monaguillo y a la fecha. Bueno, el Señor se vale de todo. Se vale de todo, ¿verdad? En este caso, de su experiencia musical, del piano, como un recurso para que se acercara. José David, bueno, parte también del servicio, sobre todo usted que lo hizo desde muy niño en su desarrollo, pues uno, y creo que todos, empezamos siempre en este proceso de servir, pero llega un momento en que usted empieza a lanzarse la pregunta, bueno, ¿qué querrá el Señor de mí? ¿Me querrá como padre de familia? ¿Me querrá como un consagrado? ¿Será que me llama al sacerdocio? ¿Cómo empieza ese proceso en José David para empezar a discernir qué es lo que quiere el Señor para usted? Bueno, a los 17 años me acuerdo que yo empecé, ¿verdad?, con esa pregunta, ¿verdad? Dios, ¿qué quieres de mí? Me acuerdo que en las Eucaristías, cuando a mis momentos de oración, yo le decía, Señor, como Samuel, ¿verdad? Habla que tu siervo escucha. Y bueno, en aquellos entonces se hacían los núcleos vocacionales, ¿verdad? Las jornadas vocacionales, que son ahora, pero se hacían en diferentes parroquias. Por situaciones que no vienen al caso ahorita, yo hice la jornada, los procesos vocacionales junto con el padre Cristian Herrera, ¿verdad? Que estaba antes como cura párroco en Palmares, ahora recién cambiando, y también con que Dios lo tenga en su santa gloria, con el padre Fabio, ¿verdad? Rodríguez, José Fabio Rodríguez, que es de Palmares. Entonces nosotros tres, bueno, obviamente éramos como 30, ¿verdad? Pero de los que me recuerdo y los que conozco más de lleno son ellos tres. Y en aquel momento yo hice los núcleos vocacionales, etcétera, pero tuve una situación académica, ¿verdad? Que desafortunadamente perdí el año por una situación que se dio en aquel momento. Entré como en un tipo de depresión y me mantuve. Eso me produjo también que unos años posteriores me alejara y tuviera mi desierto, ¿verdad?, con las cosas de la iglesia. Entonces estuve digamos que como 10 años, ¿verdad?, que me alejé totalmente de la iglesia. Y me acuerdo que en ese periodo fui como 3 veces a la Eucaristía, ¿verdad? Y en las 3 veces que yo fui a la Eucaristía, yo decía, qué rico es estar aquí, ¿verdad? Sentía en mi corazón que uno decía, qué bonito es estar aquí, ¿verdad? Entonces, ya posteriormente, ¿verdad? Se hizo un retiro de un seminario de vida en el Espíritu, de la Renovación Carismática, y fue que volví a reintegrarme nuevamente en el servicio y todo lo demás. Pero sí, yo desde cuando tenía 16 años, 17 años, ya me decía, ¿qué quieres de mí? Y siempre ha sido una búsqueda, siempre ha sido una búsqueda constante de qué es lo que el Señor quiere. Entonces, bueno, yo sin embargo he tratado de
de decir, vamos a seguirle dando tiempo, a pesar de que ese periodo de desierto y fue largo, más sin embargo esa llamita siempre ha estado ahí y siempre lo dije, bueno, vamos a ver qué Dios quiere de mí, ¿verdad? Entonces siempre ha sido una búsqueda constante, ¿verdad? Y confiando siempre de la mano de Dios, ¿verdad? Claro, creo que en la historia de muchos, con la riqueza de la diversidad que existe, pues también muchos pasan por como usted llama, ese desierto, ese periodo de los años perdidos, ¿verdad? Pero todos encontramos un punto de quiebre, un Damasco, por decirlo así, ¿verdad? Cuando el Señor llega y se topa con nosotros de frente y le dice, sígueme, regresa, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Casi como Correcto. se lo dijo a San Pablo. Y José David, a partir de ese momento en que a través de la renovación carismática como que empieza a retomar un camino, entonces ¿cómo ya es ese proceso de regresar después de 10 años, casi una década? Cambian muchas cosas. ¿Cambia usted como persona, su mentalidad? ¿Cómo fue ese proceso de volver entonces a la iglesia? Mira, yo me acuerdo que y fue vacilón porque me acuerdo que fue un domingo en mi casa, como les digo, está muy cerca de la iglesia y se escuchan las campanas, ¿verdad? Entonces un domingo como en misa a las 6 de la tarde que hay misa, a las 5:30 empiezan a sonar las campanas. Y entonces yo digo, voy a ir a misa, ¿verdad? Pero llegué a misa sintiéndome culpable, ¿verdad? Porque eran 10 años de alejamiento. Y 10 años donde mi condición humana, ¿verdad?, reinó sobre lo que yo sentía, lo que pensaba de Dios, etcétera. Entonces me acuerdo que llegué a la iglesia y me senté en la parte de atrás. Y yo me quedaba viendo así el altar y yo, mira, qué bonito, mira esto, mira lo otro. En esos 10 años habían cambiado porque hubo un problema con el altar mayor en el templo de Palmares, entonces lo habían cambiado. Y yo, mira, pusieron un altar nuevo, ni eso me había dado cuenta. Y yo me sentí como el perrito regañado, ¿verdad? Ya en una esquina, ¿verdad? Que nadie me vea, que nadie me diga nada, ¿verdad? Porque qué vergüenza, porque etcétera. Y en esa misa, en esa Eucaristía, estando el padre Daniel Vargas en Palmares, invitó a ese retiro. Y yo, esto es lo que yo ocupo, esto es lo que yo quiero. Entonces fui al retiro, ¿verdad? Y me di la oportunidad de volver a reencontrarme con aquel primer amor, ¿verdad? Que me dijo a mí que me gustaba, que me dejaba cosas por irme a las misas, dejar cosas, incluso reuniones de amigos de mis tiempos de juventud, etcétera, que nos íbamos a reunir a hacer una fiesta en casa de X persona, y yo les decía no, porque voy a ir a misa, porque hay esto, porque hay lo otro. Entonces ahí fue el momento donde por medio del retiro, y yo siempre lo recalco, por medio del retiro de Seminario del Espíritu, me ayudó a reencontrarme nuevamente y a volver a ese primer amor que fue el que me ha llevado y me ha ido caminando y pues hasta la fecha de hoy. Entonces el primer paso que di fue pues obviamente confesarme, ponerme en gracia con Dios y volverme a ponerme al servicio de la parroquia por medio de el ministerio de la palabra. Entonces ingresé, ¿verdad?, como proclamador de la palabra en la parroquia, y ahí empecé, y entonces ya me volví a acercar otra vez al presbiterio, etcétera. Entonces, y ahí va para adelante. Sin duda alguna, cuando
tiene uno la oportunidad de escuchar historias vocacionales, en el caso mío, que Dios me ha dado la oportunidad de ir conociendo historias, siempre hay puntos muy similares. Este tema de volver al primer amor, pero darse cuenta de que siempre estuvo ahí. No es que usted llega, como decimos aquí en Costa Rica, pidiendo cacao, ¿verdad? Para nada. Es volverse a Jesús y darse cuenta que ahí estaba esperando. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Uno mismo es el que pone la barrera. Es correcto. ¿Verdad? Porque él muy humana, muy amorosamente siempre está sigiloso. Bien dice una canción por ahí, ¿verdad? Yo estaré tocando a la puerta esperando que tú llegues, abras, pero si tú no quieres abrir, yo seguiré como un mendigo esperando que tú abras, ¿verdad? Sí, es que sin duda alguna la experiencia de encontrarse con ese Dios que, diría el Papa Francisco, que primerea, que hizo esa palabra que no sé si existía o si existiera gramaticalmente, pero ese Dios que siempre hace el primer movimiento. José David, hablábamos al inicio que él tiene que ver mucho con lo que es la experiencia misionera, concretamente en lo que el Señor lo ha llamado. Vamos a ir a escuchar un canto para volver a que nos hable propiamente de lo que significa para él la vocación misionera. Ya volvemos. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. Que te daré
tanta gente un domingo de sol. Me conmovió el latir de tantas vidas y adiviné tu abrazo gigantesco. Y sé que sus historias recibías. Por eso tu altar luce vino y pan. Son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy, que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Y bien, hermanos, volvemos a la historia de una vocación. Hablábamos con José David de la experiencia de su vida, lo que ha sido este paso del Señor que lo ha ido guiando en sus años de vida, también de este momento de desierto, como él lo decía, y de este volver a la casa del Padre, encontrarse con ese primer amor. Hablamos de José David al inicio de su experiencia como misionero. El pasado domingo 25 de enero, si no me equivoco, en la parroquia Palmares, tuvimos la institución del Ministerio Electorado de Harvey, que también pues oramos por él y por todos los seminaristas, pero también lo acompañó José David en un momento muy especial para la parroquia, para la congregación, para la Iglesia Universal, porque al final de cuentas es una vocación que podríamos decir, quizás no es tan común escucharlo, y ha sido uno de los grandes motivos por lo que hemos querido compartir con usted. Y vamos a dejar que él nos cuente, José David, qué pasó ese domingo y cómo se fue gestando todo lo que lo llevó hoy por hoy a ello. Bueno, vamos a empezar como lo dijo usted, con la gestación. Después de que yo continué como ministro de la palabra, ¿verdad? Y en el servicio de la parroquia, pues empezaron a suscitar nuevos servicios que Dios puso al frente. Y siempre dentro de mi corazón siempre ha habido y hay puedes dar más, puedes entregar más. Entonces recuerdo que un domingo en misa de 11 llegó un padre comboniano, el padre Adrián Mora, y él empezó a contar su historia, ¿verdad? Su testimonio misionero, ¿verdad? Y resumiendo dentro de la historia que él contó, fue que donde él estaba en misión, lo llegaron a
amedrentar como por así decirlo, la guerrilla de aquel lugar, diciéndole que si celebraba la Eucaristía, iban a poner una bomba en la capilla, y porque el área es muy musulmana, pero musulmana extremista, ¿verdad? Entonces, dice que él llegó el día de la Eucaristía, entró a la capilla, vio la sede y dijo: el que va conmigo y el que viene conmigo es más grande que la persona o las personas que me mandaron a decir que iban a poner la bomba. Entonces, obviamente el chisme, como le decimos nosotros, ¿verdad?, se corrió ante el pueblo, y nadie se presentó a la Eucaristía, ¿verdad?, porque nadie va a querer morir con una bomba. Entonces dice que él, pensando en eso, pues abrió la capilla, se puso sus ornamentos de sacerdote y se sentó en la sede. Y con la capilla abierta, él sentado en la sede, la gente vino y temerosa empezaba a asomarse a ver qué estaba haciendo, porque la capilla estaba abierta. Vieron al padre donde estaba con sus ornamentos sentado en la sede, vieron la hora, no había pasado absolutamente nada, y empezaron a ingresar y celebró la Eucaristía. Cuando yo estaba escuchándolo a él, yo dije: oh, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quisiera dar más, tener esa confianza en aquel que desde pequeño me ha llamado. Entonces, conversé con él, y dentro de lo que conversamos, etcétera, salió el tema de los laicos misioneros combonianos. Entonces, hace 6 años empecé una formación como laico misionero comboniano. A nivel de Costa Rica soy el primer laico misionero comboniano. Nosotros, en la familia comboniana, son 4 ramas. Están los sacerdotes y hermanos, los religiosos. Están las hermanas, las seculares y los laicos. Acá en Costa Rica no habían laicos. A pesar de que el grupo pues ha tenido sus altos y bajos, etcétera, pues he tenido la dicha y la perseverancia, ¿verdad?, de seguir formándome. La formación en sí no dura 6 años, ¿verdad?, pero por situaciones que, como le digo, que el grupo ha tenido, pues se ha ido alargando un poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué vivimos el 25? El 25 vivimos el envío misionero, porque a raíz de toda la formación y todo esto, la preparación que nosotros hacemos es una preparación de misionero adyentes. ¿Qué es misionero adyentes? Hacia la gente, hacia afuera. Entonces, ha pasado varios tiempos formativo. Estuve en México el año pasado, los primeros 6 meses del año, primer semestre, terminando mi parte formativa y una etapa de vida comunitaria por allá. Y pues, hoy es 11 de febrero. Mañana, 12 de febrero, estaré saliendo, Dios mediante, a la República Centroafricana, en África, por 3 años, como misionero adyentes. Entonces, lo que vivimos el 25, junto al lectorado de Harvey, fue precisamente el envío misionero, que bien lo dijo usted anteriormente, pues lo hizo Monseñor Bartolomé, y él, como representante de la diócesis de Alajuela, pues me envía no solamente la parroquia de Palmares, sino que me envía la iglesia diocesana de Alajuela. Entonces yo voy en representación pues de la diócesis allá a trabajar
con los pigmeos allá por Centroáfrica. Este sitio, en este caso, la congregación lo designa según la necesidad que ellos consideran. Correcto. Eso tiene que ver mucho también en los lugares que haya presencia de los laicos, ¿verdad? Los laicos siempre vamos a estar acompañados ya sea con las hermanas combonianas, con los hermanos y padres combonianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un trabajo en conjunto. Es un trabajo donde se necesita pues que haya un engranaje ahí para poder trabajar según las necesidades que haya en el lugar. ¿Qué ha podido conocer o saber de allá, del lugar que lo espera, de lo que va a ser su tierra de misión? ¿Qué espera usted también a nivel de su experiencia vocacional como persona? ¿Qué espera José David? ¿Qué espera la congregación? ¿Cuáles son tal vez los desafíos o los retos, si se ha planteado ya, de lo que podría ser estos primeros 3 años de experiencia? Bueno, en primera instancia o el primer año que voy a estar por allá va a ser un año de muchos desafíos, ¿verdad? Porque primero allá no hablan español, ¿verdad? Entonces se habla como idioma, se habla el francés. Y como lengua ellos hablan el sango. África es un continente completamente rico en lenguas porque de un lugar a otro cambia totalmente. Entonces el primer año va a ser un año en el ámbito misionero, a nosotros se nos forma para decir, tenemos que ir, escuchar, ver, pero callar. No decir nada. ¿Por qué? Porque nosotros no somos colonizadores, nosotros somos compañeros. Entonces tenemos que irnos a sumergir dentro de la cultura, dentro de las costumbres, conocer el pueblo, ¿verdad? Para que usted pueda opinar, no cambiar, ¿verdad? Pero sí opinar en algo. Y también pues está el estudio de la lengua. ¿Qué quiere José David? Pues dar a conocer a mi Señor, dar a conocer aquel primer amor que me enamoró a mí, ¿verdad? Y ojalá que desde ahí, desde esa experiencia, desde ese testimonio, pues muchos quieran salir también a otras tierras, a otros lugares, a entregar y a dar a conocer aquello que hemos dado a conocer nosotros, ¿verdad? ¿Qué expectativas llevo? Ninguna. Como misioneros no podemos llevar ninguna expectativa. ¿Por qué? Porque cuando usted va con una expectativa, usted va diciendo, se va a lograr. Y si hay algo que no suceda, algo que no pase como usted quiere que pase, para uno como misionero sería como más bien un fracaso. Y un fracaso se puede convertir en una experiencia misionera de fracaso, que me va a hacer volver a Costa Rica, etcétera, porque no pasó lo que yo quería que pasara. Y no soy yo el que voy. Va Dios delante mío y yo simple y sencillamente soy un instrumento, ¿verdad? Entonces eso es lo que le pido a Dios, pues que me ayude a ser ese instrumento, que desaparezca yo para que aparezca Él por medio de mi testimonio, y como le dije antes, pues que muchos se quieran enamorar de lo mismo que me enamoró a mí. Claro, me parece muy interesante lo que usted acaba de decir. Me recuerda este evangelio de Jesús que dice, no lleves ni alforja, ni morral, no lleves nada, Sandalias, para que su seguridad sea el Señor. Con lo que usted dice, así, ser expectativas, bueno, no es porque ya desde ya vaya negativo o pesimista, sino porque es poner en el Señor todo, que Él sea el que genere a través de usted y de todos los misioneros el fruto. Así es. Y José David, para ya ir prácticamente haciendo el cierre, 2 preguntas más en concretas. Para usted, ¿qué ha significado
la congregación de los combonianos en la iglesia y particularmente también que nos cuentan los que nos ven y escuchan, si alguno ha tenido como una inquietud a por qué no una vida en misión, adyentes, a dónde podrían contactarse, hacer la consulta, ¿verdad? Porque siempre en esta riqueza de la vocación también puede aparecer alguien con inquietudes similares que quizás no ha hecho lo de José David inicialmente, no ha dado un paso y está por ahí como ondeando, ¿verdad? La mariposita. Entonces, cuéntanos un poquito también, pues, cómo podría alguien obtener información al respecto. Claro. Bueno, con la primera pregunta, ¿qué pienso de la congregación y el trabajo que ha hecho dentro de la iglesia? Creo que ha abierto muchas puertas. La congregación, San Daniel Comboni, desde sus inicios, ¿verdad? Fue siempre lo que a él le preocupaba era decir, aquella perla negra tiene alma. Que si nos ponemos a contar un poco la historia, pues se pensaban que los negros no tenían alma, ¿verdad? Entonces San Daniel Comboni se encargó de darle esa alma, darle esa visión al mundo, ¿verdad? De decir, los negros son parte de entonces y no hablemos de negros, hablemos de términos generales en la iglesia, es darle esa alma, ese lugar a quien le corresponde, a donde le corresponde, estar donde más los necesitan, porque estamos entre los más pobres y necesitados. Las condiciones en la misión no son fáciles, ¿verdad? Eso hay que decirlo y hay que rescatarlo, porque tiene muchas situaciones de salud, situaciones que tal vez usted aquí tiene a la vuelta de la esquina y allá no, ¿verdad? Por ejemplo, para el lugar donde yo voy hay mucha malaria, ¿verdad? Entonces uno va expuesto totalmente a estas situaciones. Entonces aquí es dejar un todo, pero para recibir un todo también. Entonces los misioneros combonianos se han encargado, y no quiero dejarlo solamente en los misioneros combonianos, ¿verdad? Yo soy comboniano y me encanta San Daniel Comboni, pero también hay otros misioneros que también están arriesgando su vida, también están dando su vida por la misión, por aquellos que no lo conocen, por aquellos que no saben ni que, o sea, yo en este momento mañana salgo de Costa Rica y voy para allá, pero ellos no saben que yo existo. Tal vez yo sé que ellos existen, pero es por toda la preparación y todo el asunto, pero ellos no saben ni quién soy, ¿verdad? Entonces es tener esa confianza y, como le digo, darle el lugar a cada quien en la iglesia que le pertenece, pero sabiendo que tenemos un Dios que es amor, un Dios que es ternura, que es misericordia y que nos ama indiferentemente donde estemos y como seamos. Entonces, animarlos a aquellas personas que nos están escuchando dentro del grupo de los laicos, está abierto para cualquier edad, no hay límite de edad, cualquier profesión, no es indispensable, incluso es importante, pero no es un requisito tener una profesión como tal, porque dentro de la iglesia, dentro del servicio de la iglesia, habemos de todos, ¿verdad? Y todos tenemos cabida en la iglesia. Animarlos a que tengan, a que escuchen esa voz que tal vez Dios les está haciendo por alguna otra situación, y darse la oportunidad dentro del proceso que nosotros llevamos. Más o menos es un tiempo de formación como de año y medio más o menos. Entonces, en ese proceso de formación
se va llevando la formación, pero es un proceso de discernimiento. ¿Para qué? Para que al final, pues digamos nosotros si estamos dispuestos, ¿verdad? Con lo que ya hemos estudiado, con lo que ya nos han contado, etcétera, si estamos dispuestos a dejar ese todo para recibir un todo. Bueno, podrían contactarme ya sea a mi persona. Mi número de teléfono es el 6380-7791, 6380-7791. También podrían contactar a Marixa Rodríguez. Ella es actualmente es la coordinadora de los laicos misioneros combonianos acá en Costa Rica. El número de ella es, permítame porque no me recuerdo muy bien, 8998-4848, 8998-4848. Le pueden escribir, llamar, o a mí también, incluso yo estando allá, yo llevo ese número, y cualquier cosa, cualquier duda, por mínima que sea, no se la dejen, compártanla, llámenos, hablemos y les ayudamos, no solamente a un camino de discernimiento misionero adyentes, puede ser un camino misionero intra, puede ser cualquier otro servicio dentro de su parroquia, etcétera. Pero lo importante es poner aquello que se nos ha dado gratis, poderlo entregar gratis, ¿verdad? Entonces, animarlos, ahí le quedan los teléfonos. Y bueno, pues también ponerme en la oración de todos los que nos están viendo y nos están escuchando, ¿verdad? Porque pues eso es lo que sostiene al misionero. Y también pues no está de más cualquier persona, si pues tiene la voluntad de hacer alguna colaboración, pues también bienvenida será, porque es de mucha necesidad dentro de la misión. Claro. Tenemos la alegría de la experiencia de José David, quien ya lo mencionó, va en nombre también de una iglesia diocesana que intenta hacer camino de misión, que intenta dar pasos para crecer. Hay un proyecto de evangelización en muchas áreas que es muy ambicioso y busca precisamente ponernos a caminar como iglesia. Una iglesia que, ya lo decía el Papa Francisco, que no se acomode, que no se quede ahí en su conformismo, en sus cuatro paredes. Y qué mejor ejemplo, José David, que se irá a la parte central de un continente que sabemos todas las dificultades que tiene a nivel social, humano, pero que también necesita la iluminación del Evangelio. Retomando a uno de los santos que no es comboniano estrictamente, pero que, por ejemplo, en San Francisco de Asís, ¿verdad? Cómo hablaba él de este predicar del Evangelio, pero no diga absolutamente nada. No diga nada. Y qué mejor, pues, ejemplo que esto, que es llevar a Cristo, no a través de la imposición, sino a través de lo que la Iglesia ha conocido como la inculturación del Evangelio, pero sobre todo llevar allá esperanza, servir también ante la necesidad humana, y finalmente pues eso es el rostro de la Iglesia. La Iglesia no busca no es proselitista, la Iglesia no busca hacerse más grande, la Iglesia busca dar a conocer a Cristo, ese es su fundamento. Esa es su misión. Esa es su misión. Esa es su misión, así es. Así que, hermanos, este programa saldrá el próximo jueves. Hoy es 11, día Nuestra Señora de Lourdes. El programa saldrá durante ya casi una semana. Estará José David en África prácticamente. Más o menos. Así que oremos por él. Oremos por todos los misioneros. Si usted puede hacer su colaboración, por ahí también nos dejó los contactos también para que puedan ofrecer su aporte, su oración, que es sumamente importante, pero también el que gusta hacer su aporte económico o material, pueden comunicarse con ellos, y yo sé que será de mucho beneficio para atender también las necesidades de ellos, porque finalmente van como el Señor lo ha dispuesto, sin absolutamente nada,
a llevar el Evangelio a aquellas tierras. Y con la alegría de también saber que un hermano de nuestra iglesia diocesana estará allá, pues también la responsabilidad de todos a ser misioneros. Quizás no allá en el centro de África, pero bueno, hacerlo en su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, ¿verdad? En su comunidad. Así es. Que finalmente la misión no está restringida o exclusiva a vivir una experiencia como la de nuestro hermano José David. La misión es parte del camino de todo bautizado. Creo que la misión es parte, como lo dijo usted, del camino de todo bautizado, porque es esto que nos ayuda a transformarnos y a configurarnos en Cristo. Y la misión siempre va a estar todos los días, en el trabajo, con nosotros mismos, porque muchas veces nos cuesta pedirnos perdón a nosotros mismos por situaciones. Entonces todo esto es misión, todo esto nos ayuda a hacer misión. Así es. Y bueno, desearle no éxitos, como usted lo decía anteriormente, no es de una expectativa humana de cumplir objetivos, pero desearle que sea un momento de encuentro con el Señor a través de los hermanos necesitados, de los hermanos de otra cultura, y que sobre todo ellos puedan encontrar en usted el rostro del Señor, que creo que es lo fundamental. Así es. No, José, más bien muchas gracias por la oportunidad de hacer visual, ¿verdad? Una situación como estas. Hay muchos misioneros dentro de nuestra misma diócesis que no se han visualizado y que en este momento están en tierra de misión, ¿verdad? Y que están cumpliendo aquello que el Señor dijo: vayan y hagan mis discípulos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la invitación, y a ustedes que nos están viendo, pues invitarlos nuevamente, a animarlos a hacer misión, como lo está diciendo José ahorita, hacer misión en su casa, hacer misión en su trabajo, hacer misión en su parroquia, hacer misión. Y si tiene todavía, como dije yo, quiero dar un poquito más, quiero hacer algo más, pues ya ahí quedan los contactos y con mucho gusto conversamos, y quien quita otro de la diócesis en unos próximos años esté saliendo para tierras de africanas, brasileñas, mexicanas, etcétera, porque hay mucha necesidad, y así pequeñita. El año pasado, que en la experiencia de vida comunitaria que estuve por México, tuve la oportunidad de estar en las tierras altas de México, en Guerrero, en la parroquia que se llama Metlatónoco. Y recuerdo que estábamos en Semana Santa, y el viernes yo los invité a que fuéramos a hacer el rosario en la noche, a las 6 de la tarde. Y no llegó ningún adulto llegó, pero llegaron 40 niños, ¿verdad? Y me acuerdo que yo estaba así, en esta posición así. Y yo estaba escuchando a los chiquitos ahí, a los niños sentados a la par mía, y a uno decía: dígale usted, pregúntele usted, dígale usted. Ay, hasta que uno se animó y me dice, llega y me toca el hombro y me dice: ¿y usted cómo se llama? Y yo así: José David, ¿verdad? Y en ese momento que dice José David, ese José David no lo dije como repitiendo mi nombre, sino que por medio de mi misma voz, yo dije: el Señor me cacheteó. ¿Por qué? Porque yo en ese momento dije: ¿y usted qué está haciendo? ¿Usted qué vino a hacer aquí? Usted vino a evangelizar. Y recuerdo que yo les empecé a preguntar que si conocían el Padre Nuestro, la Dios te salve María, y me decían no, ¿verdad? Y entonces les empecé a explicar y a repetir. Se quedaron con nosotros, hicieron el rosario, todo el rosario. Cuando terminamos de rezar el rosario, que ellos se fueron para su casa, ellos conocían el Padre Nuestro y la Dios te salve María, y ya se la recordaban. Y eso es lo que nos manda el Señor. ¿Y por qué digo que hay mucha necesidad? Porque esos niños eran niños de 12 años. Son niños de primera evangelización.
en México. Entonces hay mucha necesidad. Nosotros somos privilegiados porque tenemos en varios lugares eucaristías los domingos. Hay lugares que cada 2 meses, cada 6 meses tienen una Eucaristía y no de domingo, sino de lunes, de martes, de miércoles, porque es un padre para 80, 90 pueblos. Entonces aprovechemos esa bendición que tenemos como iglesia, aprovechemos toda esta situación para dar a conocer por medio de nuestro testimonio y nuestro ejemplo el amor de Dios. Bueno, qué palabras tan hermosas con ese testimonio final para concluir nuestro espacio Historia de una Vocación. Y bueno, José David, las puertas de nuestra diócesis desde su área de comunicación, también desde esta misión digital que también es fuerte e intensa, están abiertas para usted. Ojalá que tengamos alguna oportunidad, incluso en su momento, de poder hablar desde allá, de alguna manera poder contactarnos y pues darle visibilidad también a otras experiencias de misión que existen, que tantas personas que quizás no lo necesitan, pero que también esto es importante para conocer lo que nuestra iglesia hace. A veces pecamos de que no sepamos absolutamente nada de cómo se mueve nuestra iglesia, pero también es necesario, y esto lo tratamos de hacer en nuestra diócesis desde la humildad de nuestros recursos, desde nuestras capacidades. Así que pues esperemos vernos pronto y poder saber un poco más de lo que ha sido ya este proceso. Y como le digo, cuente con nosotros, con nuestra oración y todo lo que podamos hacer desde nuestros medios de comunicación al servicio también. Amén, amén. Así va a ser, José, como le vuelvo a reiterar, muchas gracias por la oportunidad. Y claro, ahí vamos a estar en comunicación. Ahí vamos ahora con todo este asunto de Zoom y etcétera, nos da muchas posibilidades de poder estar cerca, pero lejos. Exactamente. Bueno, los invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Siempre es importante, ayúdanos a crecer en nuestra comunidad. En esto de las redes sociales, el tema es generar contenido, pero también crecer en la comunidad para que llegue a otros y nos ayuden también a que el algoritmo pues, le llegue a otras personas. Este tipo de contenido le llega a todos, católicos, no católicos, personas afines, no afines, pero bueno, en todo esperamos que sea el Señor el que mueva también nuestros proyectos y nuestras intenciones. Así que, queridos hermanos, gracias por acompañarnos y nos despedimos de este espacio Historia de una Vocación con el testimonio de José David y los esperamos en otro capítulo conociendo la historia de quien es llamado por el Señor a una vocación. Que Nuestra Señora del Pilar interceda por nosotros. Caminos largos, pasos inciertos, un susurro en el viento, suave y eterno, la luz me llama desde el silencio.